Hay películas que triunfan en taquilla y otras que cambian para siempre la historia del cine. Atracción Fatal hizo ambas cosas. Revolucionó el thriller psicológico, desató intensos debates sociales, convirtió a Glenn Close en un icono y marcó un antes y un después en Hollywood. Pero detrás de su enorme fama se esconde un final completamente distinto, decisiones de rodaje sorprendentes y multitud de detalles que muy pocos conocen. Hoy vamos a descubrir por qué casi 40 años después sigue siendo una de las películas más influyentes y fascinantes jamás realizadas. ¿Sabíais que existe un dato muy poco conocido entre los aficionados al cine, pero que muchos espectadores casuales desconocen? El final originalmente rodado era completamente diferente. Durante los pases de prueba, las reacciones del público llevaron al estudio y al director a replantearlo. Finalmente, se filmó un desenlace distinto, que es el que llegó a las salas comerciales. Ese cambio continúa siendo objeto de análisis entre historiadores del cine porque demuestra hasta qué punto los estudios de Hollywood comenzaban a utilizar las proyecciones de prueba para modificar películas de gran presupuesto. El final alternativo puede verse actualmente en algunas ediciones domésticas supervisadas por el propio Adrian Lyne. La frase con la que os invitaría a ver esta película sería: la película que revolucionó el thriller psicológico y cambió Hollywood para siempre. Por cierto, si te está gustando el vídeo, déjame tu like para apoyar el canal y cuéntame en comentarios qué te está pareciendo. Me interesa mucho tu opinión. Venga, continuamos. Las sensaciones después de haber visto la película pero sin revelar nada son las siguientes. Atracción Fatal fue simplemente uno de los mayores éxitos de 1987. Fue una película que cambió conversaciones familiares, debates sociales, la percepción del thriller psicológico e incluso la forma en que Hollywood entendía el cine para adultos durante las décadas siguientes. Lo fascinante es que, vista hoy, continúa funcionando con una eficacia sorprendente, no porque sus planteamientos sean idénticos a los actuales. De hecho, muchos de ellos han generado intensos debates con el paso del tiempo, sino porque Adrian Lyne construye una experiencia cinematográfica basada en algo que nunca pasa de moda: la tensión emocional. Y aquí conviene detenerse, porque cuando mucha gente recuerda Atracción Fatal, suele hacerlo pensando únicamente en su fama o en determinadas escenas icónicas que han acabado formando parte de la cultura popular. Sin embargo, reducir la película a esos momentos sería profundamente injusto. Su verdadero mérito está en todo aquello que ocurre antes, durante y alrededor de esos instantes. Adrian Lyne, el director. Hablar de Atracción Fatal es hablar inevitablemente de Adrian Lyne. Antes de convertirse en uno de los directores más influyentes del thriller erótico de los años 80 y 90, Lyne había desarrollado una larguísima carrera dirigiendo anuncios publicitarios. Ese origen explica buena parte de su estilo. Mientras otros directores buscan que el espectador vea una escena, Lyne pretende que la sienta. La luz nunca parece casual, los reflejos en los cristales tienen un propósito, la lluvia adquiere un significado emocional, las sombras parecen anticipar estados psicológicos. La cámara rara vez permanece indiferente. En realidad, Lyne rueda emociones antes que acciones. Ese sello ya era visible en Flashdance y en 9 semanas y media, pero en Atracción Fatal alcanza probablemente uno de sus mayores niveles de madurez. Resulta curioso comprobar cómo muchas de las técnicas visuales que hoy asociamos al thriller moderno ya estaban aquí perfectamente desarrolladas.
No hay movimientos de cámara gratuitos, no existen planos ornamentales. Cada encuadre parece diseñado para aumentar ligeramente la incomodidad del espectador, y lo consigue sin recurrir continuamente al sobresalto fácil. Un thriller que funciona porque primero convence como drama. Quizá el mayor acierto de James Dearden, autor del guión, consiste en entender que el suspense solo funciona cuando previamente creemos en los personajes. De hecho, el libreto procede de un cortometraje suyo titulado Diversión, que él mismo amplió hasta convertirlo en largometraje. Ese origen explica por qué la historia posee una estructura tan sólida y concentrada. Durante bastante tiempo la película no intenta impresionarnos. Lo que hace es algo mucho más difícil. Nos introduce lentamente en un universo completamente cotidiano. Apartamentos, oficinas, restaurantes, calles de Nueva York, conversaciones normales, rutinas reconocibles. Todo parece perfectamente permanecer al mundo real. Precisamente por eso cualquier alteración posterior resulta mucho más inquietante. Lane comprende que el terror cotidiano es infinitamente más poderoso que el fantástico. Glenn Close. Hablar de Atracción Fatal sin detenerse en Glenn Close sería prácticamente imposible. Su interpretación es una de esas actuaciones que consiguen algo extraordinariamente difícil: trascender la propia película. No estamos ante un personaje simplemente famoso, estamos ante uno de esos personajes que sobreviven durante décadas en la memoria colectiva. Lo realmente admirable es la enorme cantidad de matices que introduce Glenn Close. En ningún momento interpreta una caricatura, nunca parece una villana convencional, nunca cae en la exageración, gratuita. Su trabajo está lleno de pequeñas variaciones de tono, silencios, cambios de expresión y modulaciones de voz que convierten al personaje en alguien inquietantemente humano. Precisamente ahí reside gran parte del impacto. Los grandes monstruos del cine suelen ser imposibles. Este parece posible y eso resulta mucho más perturbador. Su trabajo fue reconocido con una nominación al Oscar a Mejor Actriz, una de las 6 candidaturas que recibió esta gran película. Hablemos ahora de Michael Douglas. 1987 fue un año extraordinario para Michael Douglas. Ese mismo año también protagonizó Wall Street, interpretando a Gordon Gekko, dos personajes completamente distintos, dos enormes éxitos comerciales, dos películas que definieron una época. En Atracción Fatal, Douglas evita convertir al protagonista en un héroe perfecto. Su interpretación se basa precisamente en la vulnerabilidad. Transmite incomodidad, nerviosismo, culpa, confusión y sobre todo la sensación constante de que las decisiones tienen consecuencias. Esa humanidad hace que el espectador permanezca implicado durante toda la película. Anne Archer. Existe una tendencia a hablar únicamente del duelo interpretativo entre Douglas y Close. Sin embargo, Anne Archer realiza un trabajo extraordinariamente sutil. No necesita grandes explosiones emocionales. Construye un personaje desde la serenidad, desde la normalidad, desde pequeños gestos cotidianos. Esa contención aporta un enorme equilibrio dramático a la película. No es casualidad que también fuera nominada al Oscar como actriz secundaria. Howard Atherton y una fotografía casi quirúrgica. La fotografía merece un capítulo propio. Howard Atherton crea una Nueva York elegante, sofisticada y aparentemente luminosa, pero esa luminosidad nunca transmite tranquilidad. Siempre parece esconder algo. Los interiores poseen una precisión casi clínica.
Los colores fríos dominan gran parte del metraje. Las superficies de cristal aparecen constantemente. Los reflejos duplican personalidades. Las ventanas funcionan como barreras invisibles. Todo parece cuidadosamente calculado. Lane siempre ha trabajado la imagen como si cada plano fuese una fotografía publicitaria. Aquí esa obsesión alcanza uno de sus puntos más culminantes. Maurice Jarre. La banda sonora de Maurice Jarre representa uno de esos trabajos que muchos espectadores apenas recuerdan, precisamente porque funciona. Nunca intenta convertirse en protagonista, no busca melodías memorables, prefiere trabajar la tensión, la incertidumbre, la ansiedad. A menudo la música parece simplemente respiración emocional. Cuando desaparece, el silencio resulta todavía aún más incómodo si cabe. Un presupuesto relativamente modesto convertido en un fenómeno mundial. Uno de los datos más sorprendentes de Atracción Fatal es su extraordinaria rentabilidad. La película costó aproximadamente 14 millones de dólares y terminó recaudando alrededor de 320 millones en todo el mundo. Fue la película más taquillera en todo el mundo durante 1987 y una de las producciones más rentables de toda la década. Ese éxito confirmó definitivamente que existía un enorme público adulto dispuesto a acudir masivamente al cine para ver thrillers psicológicos inteligentes. Hollywood tomó buena nota. El nacimiento de un subgénero. Después del éxito de Atracción Fatal, comenzaron a multiplicarse películas con estructuras similares. Durante los años 90 aparecieron numerosos thrillers adultos donde deseo, obsesión, manipulación y tensión psicológica se mezclaban constantemente. Muchas intentaron imitar su fórmula, muy pocas lograron igualar su equilibrio, porque copiar la superficie resulta sencillo, pero copiar la precisión narrativa es muchísimo más difícil. Una película que provocó enormes debates. Uno de los aspectos más interesantes de Atracción Fatal, que nunca dejó indiferente a nadie, es así, fue discutida por psicólogos, críticos, sociólogos, movimientos feministas, periodistas, por el público en general. Algunos la interpretaron como una defensa de la institución familiar, otros como una advertencia moral, otros como una representación problemática de determinados trastornos psicológicos. Otros la criticaron por el tratamiento de ciertos personajes femeninos, y precisamente ahí reside parte de su importancia histórica. Las películas verdaderamente influyentes generan conversación mucho después de terminar la proyección. Atracción Fatal sigue haciéndolo casi 40 años después. El origen de una expresión popular. Pocas películas consiguen generar expresiones que sobrevivan durante décadas. Atracción Fatal lo logró. En numerosos países anglosajones, el propio título de la película acabó utilizándose como una forma coloquial de describir determinadas relaciones extremadamente obsesivas. No es frecuente que una obra cinematográfica consiga incorporarse al lenguaje cotidiano. Mucho más que un thriller. Si uno observa cuidadosamente la película, descubre que bajo su superficie conviven varios géneros: drama matrimonial, suspense psicológico, melodrama, crítica social, cine judicial, incluso pequeños apuntes de terror doméstico. Lane mezcla todos esos ingredientes con enorme habilidad sin que ninguno termine anulando a los demás. Un ritmo extraordinariamente moderno. Sorprende comprobar hasta qué punto la película ha envejecido bien narrativamente. No existen escenas superfluas, no abundan los diálogos explicativos. La información llega exactamente cuando debe llegar. Cada secuencia impulsa la siguiente. El montaje fue nominado al Oscar y ganó posteriormente el BAFTA, un reconocimiento que ayuda a explicar esa sensación de
tensión creciente que nunca parece detenerse. Una influencia que aún sigue viva. Aunque el thriller psicológico contemporáneo ha evolucionado enormemente, todavía resulta sencillo detectar la huella de Atracción Fatal en multitud de películas y series. No necesariamente porque copien su argumento, sino porque adoptan su filosofía. La idea de que el verdadero miedo puede surgir de situaciones completamente ordinarias, que el peligro puede esconderse tras una conversación aparentemente normal, que las emociones humanas pueden resultar más inquietantes que cualquier monstruo fantástico. Para finalizar, os diré que, más allá de la enorme fama que la precede, Atracción Fatal continúa siendo una clase magistral sobre cómo construir suspense sin depender exclusivamente de giros argumentales o escenas espectaculares. Adrian Lyne demuestra un dominio absoluto de la atmósfera, del ritmo y de la puesta en escena, mientras que Glenn Close ofrece una de las interpretaciones más recordadas del cine estadounidense de los años 80. Michael Douglas y Anne Archer completan un reparto que sostiene el peso dramático con notable naturalidad. Vista desde la actualidad, la película también invita a una lectura crítica de su contexto histórico y de la evolución de ciertos debates sociales, lo que añade nuevas capas de interés más allá del suspense. Pocas obras consiguen ser al mismo tiempo un éxito comercial gigantesco, un referente cultural, un objeto de controversia y una película que sigue manteniendo su capacidad para atrapar al espectador casi 4 décadas después. Ese equilibrio explica por qué Atracción Fatal no es simplemente un clásico del thriller psicológico, es una de las películas que definieron la identidad del cine adulto de finales de los años 80 y una referencia imprescindible para comprender la evolución posterior del género. Y ahora sí, os dejo ya, pero antes solo deciros que espero que este vídeo os haya servido. Dadle un me gusta, un like si os ha gustado y decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponedme vosotros nuevos temas, que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ved cine. Adiós.